y es el siguiente. Este tema de los mitos, de esos retos que tenemos en el sistema pensional en Colombia, retos, mitos y ventajas. Asofondos también tiene una página muy interesante que es esta de acá, donde tenemos como un librito. Ahí lo están viendo, me confirman No, por no se favor. está viendo, no se está Sí, viendo, Sandra. exacto, ya voy a compartir porque se me fue con el botón de grabar. Entonces ya aquí, perdónenme que se me detuvo con el botón de grabación. Listo. Entonces, Asofondos tiene una página muy interesante que tiene una cartillita y dice el sistema pensional en Colombia, retos, mitos y ventajas. Aquí es donde podemos, esas preguntitas que ustedes nos han venido haciendo y cuando tenemos un poco más como de clientes interesados en este tema y queremos tener el conocimiento, pues nos podemos remitir a esta clase de ayudas para poder tener mucho más claros los conceptos. Esta entonces es el sistema pensional en Colombia. Este sistema pensional en Colombia nos trae una cartilla que nos va dando una información muy interesante y que nos va mostrando, por ejemplo, aquí la baja cobertura, lo que estábamos hablando ahorita, que actualmente en Colombia hay más de 6 millones de adultos mayores de 60 años y que de ese total solamente un 1.7 tiene una pensión de vejez. Cuando ya empezamos a manejar todos estos conceptos, nos ven apropiados del tema, nos ven que estamos completamente empoderados y que conocemos. Y si no, levanten la manito que ahí nosotros vamos a estar apoyándolos. Aquí entonces tenemos también un concepto de la inequidad del régimen público y qué es lo que significa también dentro del Producto Interno Bruto que les hablábamos hace unos minutos, que tiene relación con el bono demográfico, es decir, cuántas personas realmente producen en el país, cuántos están estudiando. Los que están estudiando no producen, están estudiando, que son los niños. Los que estamos laboralmente activos somos los que estamos inyectando la fuerza productiva a Colombia. Y los que están pensionados ya están disfrutando de ese descanso después de todos esos años de haber sido productivos. Entonces ahí es cuando tenemos que entender cuánto tiempo esa persona va a cotizar, cómo quiere que sea su pensión y cómo podemos nosotros hacer clic con nuestra propuesta para que no pierda ese estilo de vida que viene trayendo. Entonces, esta cartilla es muy interesante porque la voy siguiendo yo de esta manera y voy teniendo entonces estos problemas estructurales del sistema pensional colombiano. Y aquí tenemos algo que es mito sobre los fondos de pensiones. ¿Qué mito tenemos en este momento? Es que el 95% de los trabajadores les conviene más un fondo privado. Entonces nos dicen que cada trabajador tiene unas circunstancias muy particulares que acabamos de ver, por lo cual cada uno requiere de una asesoría especializada, como la que se ofrece en el esquema de doble asesoría. Entonces aquí ya empezamos como, listo, ya entiendo por qué la doble asesoría y entiendo que de los 22 millones de afiliados, estamos entonces en un 80% que no logrará la pensión en un fondo, que le van a devolver como un promedio, como veíamos en el videíto, en el régimen de prima media se llama una indemnización sustitutiva y en el fondo privado se llama o devolución de saldos o miramos si cumple las condiciones, pero de pronto no van a poder tener las condiciones y lo que van a hacer es devolverle los saldos que tiene la persona hasta ese momento de cumplir con la edad o con las condiciones para pensionarse. Luego, entonces, ¿qué más nos trae? Nos trae un mito que esa reforma pensional propuesta por Asofondos quiere acabar con aquellos con colpensiones, con los fondos para que se queden con el negocio. Aquí está la realidad, que la reforma pensional que se necesita en Colombia es una que beneficie a más colombianos. Y eso realmente lo podemos ver con un ejemplo muy claro y solo cerremos los ojos a saber si nuestros abuelos tuvieron pensión y si ahora nuestros padres tienen pensión. Si contestamos que sí en nuestras cabecitas, es que hemos logrado en casi estos 25, 30 años, lograr cubrir a más personas
con el sistema, pero todavía falta. Y por eso entramos nosotros con nuestra consultoría financiera y nuestros productos. Entonces aquí también es como para que veamos que hay unos mitos y nos están contestando sobre qué realidades estamos viviendo en este momento. Aquí tenemos un dato interesante también. Uy, lo agrandé mucho. Este es un librito muy interesante, entonces dice, para el periodo entre el 2013 y el 2020, 740,000 personas no lograron pensión en el régimen de prima media y 231,000 no lograron pensión en un fondo de pensión. Entonces, esa es una situación que muchos colombianos van a tener que vivir si seguimos con los niveles de informalidad que tenemos actualmente. Entonces, también cuando tenemos la posibilidad de hablar, no sé, con nuestra peluquera, el señor de la tienda, que hace un emprendimiento, perfecto, eso es economía naranja, estamos saliendo adelante económicamente, pero ahorre y ahorre primero en esta parte de seguridad social, que es la primera bolsita, y luego tome un ahorrito adicional, que además le va a tener una protección de muerte e incapacidad total y permanente. Pero qué chévere que yo pueda dar estas cifras para hacerle caer en cuenta a las personas que realmente tienen un mecanismo por el cual pueden hacer un ahorro para ellos, para mantener su estilo de vida y para darles una mejor vida también a sus hijos. Aquí tenemos entonces otro mito. Las pensiones de los fondos son muy bajas y si uno se le acaba la plata, se queda sin pensión. Pues entonces estamos viendo que la realidad es que todas las pensiones que se otorgan en Colombia son de carácter vitalicio, ya sean por vejez, invalidez o sobrevivencia, y que por ley la pensión mínima en el país debe ser igual a un salario mínimo legal vigente, y que debido a que más del 85% de los colombianos cotiza entre 1 y 2 salarios, la tasa de reemplazo promedio es del 80%. Entonces, miren lo interesante, toda esta cartillita que pues se las quería mostrar y traerles como esta herramienta que la encuentran, les vamos a mandar el link para que la puedan ver y miren que nos va contestando todas esas preguntitas que de pronto tenemos nosotros y que las debemos tener claras para poder ofrecer una buena asesoría a nuestros clientes. Esto era como la parte en Sticor de los mitos, porque pues también, si ahondamos más, no nos va a alcanzar el tiempo, y quiero hacer el ejercicio del simulador que tiene Scandia como herramienta para nuestra gestión comercial todos los días. Entonces quería mostrarles que esta cartillita trae bastante información que nos puede contestar a esas preguntas que tenemos hoy día sobre todo el sistema pensional en Colombia. Entonces, Sí, esto era... Sandrita. Para quienes están preguntando, primero que dónde se consigue esta cartillita es en la página de Asofondos, ¿verdad, Sandrita? Exactamente. Y Y ahorita les voy a mandar el link. Es asofondos.org.co y está, cuando tenemos aquí la página, dice el sistema pensional en Colombia, retos, mitos y ventajas, pero igual la vamos a enviar también a Comunidad Élite para que la podamos tener, pero me pareció bastante didáctica, bastante interesante, tiene unos conceptos muy claros para que nosotros podamos también irlos aterrizando cada vez más. perfecto, ya Laurita Franco, le decimos que esta presentación se va a subir a YouTube, donde van a quedar todas las presentaciones, todas las capacitaciones hechas por nuestros facilitadores cada 8 días, como se incluyó la de la semana pasada de aplicaciones de Crea y Crea Patrimonio. Exactamente. Y vamos entonces con nuestro último tema. Y nuestro último tema del día de hoy es esas herramientas que tenemos para calcular ese plan de retiro, o sea, esa aplicación que podemos darle a nuestros productos de Crea Ahorro y de Crea Patrimonio, que en este caso es el plan de retiro. Ustedes conocían esos simuladores, contéstenme en el chat si conocían los simuladores adicionales que tiene Scandia para de una manera muy rápida, muy fácil, poder también tener un documento, pues digamos que nos ayude y una herramienta, porque esto nos arroja un documento y ya lo vamos a hacer, que es poder calcular esa pregunta que nos hace el cliente, oiga, pero yo me quiero pensionar con 7 millones de pesos. ¿Y cuánto debo ahorrar para tener entonces
con más o menos lo que tengo en el fondo, que me dijeron que voy a recibir 4. Me hacen falta 3. Entonces, ¿cuánto debo ahorrar en este momento? ¿Por cuánto tiempo debo ahorrar para tener esa otra parte que me mantenga mi estilo de vida? Entonces, ¿conocían esta herramienta? Los leemos entonces en el chat mientras vamos abriendo la herramienta. ¿La conocían? ¿Habían estado haciendo? Riguey dice no. Riguey y Consulito dicen que no, María Choperena dice que sí. Ok, Cristian Vaca dice que sí, muy bien, entonces vamos a entrar por donde para mostrarles toda la ruta. Entramos entonces a la página de Scandia, luego entonces entramos a Portal Distribuidores. Entonces cuando entramos a Portal Distribuidores tenemos aquí nuestros simuladores, aquí en esta parte de herramientas, a mano izquierda, simuladores, y cuando entramos a los simuladores, tenemos esta parte. Entonces me voy a ir un poquito atrás para que veamos los simuladores y vamos a ver uno que se llama capital necesario. Entonces acá estamos abriendo los simuladores que tiene Scandia, donde al final tenemos los de producto. Aquí tenemos los dos simuladores de Crea Patrimonio y de Crea Ahorro. Pero arriba tenemos unos simuladores que en la medida en que, como decimos siempre, los cacharriemos, los miremos, nos van a servir mucho para nuestra gestión comercial. Vamos a entrar entonces al que dice Capital Futuro. Este dice, calcule cuánto puede generar un capital en plazo determinado. Entonces vamos a darle clic y vamos a entrar como tal a el simulador de planeación financiera que se llama Capital Futuro. Este simulador dice, ingresando el valor de un aporte único, un número de años de permanencia de este y una tasa estimada de rentabilidad, usted podrá proyectar el valor de esta inversión a futuro. Veamos entonces estos beneficios de mantener un capital durante un horizonte de inversión definido sin hacer retiros. Entonces, vamos a colocar aquí un aporte único. Digamos que hay una persona que dice, tengo 200 millones de pesos. Entonces, vamos a colocarlos acá. ¿Por cuántos años de permanencia? Entonces, vamos a poner aquí que vamos a estar por 15 años. ¿Y qué tasa efectiva? Más o menos un 5. Vamos a darle calcular y resulta que estos 200 millones de pesos que yo pueda colocar en un mecanismo que puede ser el bolsillito que tenemos en Crea Patrimonio a 15 años, la inversión puede ser de 415 millones 785. Esto ya podemos entonces decirle nombre del destinatario del PDF, entonces pongamos aquí un nombre, Camilo Rueda, y al señor Camilo Rueda le vamos entonces a presentar porque dijo, es que tengo una plata, no me la quiero gastar, quiero guardarla porque quiero tener un capital a futuro que me pueda servir para mi plan de retiro. Entonces yo le digo, perfecto, entonces yo le puedo decir más o menos, recuerden que estos son simuladores, pero que nos pueden ayudar a enviarle una información al cliente de esta manera, se las voy a agrandar un poco más, que dice, los sueños son el motor principal de nuestro negocio. Gracias a ellos inspiramos y desarrollamos mejores soluciones. ¿Qué datos ingresamos? Que hubo un aporte único de 200,000 pesos y que va a ser por 15 años que vamos a tener ese aporte y que vamos a tener en esos 15 años con una tasa efectiva anual del 5%, 415 millones 785. Digamos que nos sirve como una herramienta para ir manejando a este tipo de clientes que dicen que tienen en este momento un capital para poder estar tranquilos en un futuro, en su plan de retiro. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Nesticor, para mirar si hay alguna pregunta. Sí, tenemos a Consuelo Alvarado. Bueno, anteriormente habían dicho Walter Pavón, Diana Cristina Ariza, Aurita Montero, que sí lo conocían, lo mismo Paola Osorio. Okay. Walter había dicho que no, perdón. Consuelito Alvarado tiene una pregunta y Cristian Vaca otra.
Dice, Sandrita, qué pena, uso el calculador de CREA y CREA Patrimonio, pero este capital a futuro no lo entendí. Ok. Y Cristian Vaca dice, ¿y esto cómo lo ofrecemos nosotros? ¿A qué producto lo aplicamos? Marcela Mejía dice, ¿ese aporte único tiene un seguro de vida? Bueno, Creo que hay esto una confusión, creo que hay sí, una confusión. hay una confusión porque estos son herramientas para poder ofrecer Crea Patrimonio. Esto es una herramienta en los casos que hemos tenido bastantes casos donde los clientes nos dicen, tengo 200 millones, tengo 150, tengo 80 millones de pesos y nos ponemos a matarnos la cabeza, hacer un Excel, un interés compuesto en calculadora. Esto es una herramienta, no es para hacer un producto diferente, es una herramienta para utilizarlo en el caso de que tengamos un cliente que nos diga que quiere adquirir el producto nuestro, hacer el ahorro que obviamente sabemos que tendría incapacidad total y permanente y muerte como amparos, pero dice, tengo 80 millones de pesos, Sandra. Entonces hagámoslo nuevamente con 80 millones de pesos, no nos vayamos tan alto. Entonces yo coloco en el capital futuro 80 millones. Voy a decir que este cliente va a tener este dinero 15 años porque abrió un Crea Patrimonio con nosotros y dijo, quiero que esa plata casi ni la quiero ver, quiero dejarla ya quietica porque la quiero ahorrar para mi plan de retiro. Entonces nosotros, para más o menos decirle cuánto podría ser esa rentabilidad y lo que puede funcionar dentro de Crea Patrimonio, ponemos más o menos un 5, es más o menos como la rentabilidad que puede tener ese portafolio del fondo de anticipo de primas y le decimos esos 80 en 15 años pueden volverse 166 millones de pesos si los deja Eh, quieticos ahí. yo creo que está orientada, Sandrita, las inquietudes que acabé de leer están orientadas a, a entender cómo podemos aplicar esto en nuestra venta de negocios Crea y Crea Patrimonio. Exactamente. Para, para Marcela, hay que decirle que no estamos hablando de un producto nuevo, Mm, mm. sencillamente de una herramienta, como lo dice Sandrita, un simulador que permite averiguar cuánto puedo tener en el futuro, 10, 15 años, respecto de un capital que yo hoy consigne, por ejemplo, en la cuenta adicional de Crea Patrimonio. ¿Eso para qué? Para, primero, calcular las mesadas que ese capital que vaya a formar en el futuro me pueda dar mensualmente y poder eh, mejorar mi plan de retiro respecto de la pensión obligatoria. Ese es uno. Ujú. El otro es para poder conseguir otro objetivo, por ejemplo, la educación de los hijos o simplemente una renta mensual que yo vaya a tener en el futuro u otro objetivo. Esta herramienta de capital futuro es simplemente cuánto vale un capital que yo consigne hoy, que tenga hoy, cuánto vale en un periodo de tiempo determinado. Exactamente. Y eso, digamos que por qué lo traigo el día de hoy, porque ya bastantes de ustedes nos han pedido como ese acompañamiento y estos dos, porque ahorita les voy a mostrar otro, nos ha servido mucho para poder concretar ventas y tener mucho más claro esa asesoría que le vamos a dar a nuestros clientes. Entonces, esto ha ayudado también a que las personas digan, ah, oiga, perfecto, tengo un Crea Patrimonio, estoy ahorrando 500,000 pesos en el Crea Patrimonio, pero como el cliente nos dijo que tenía un dinero que no quiere gastárselo, que no lo quiere mover, pues le calculamos cuánto va a ser ese dinero en un futuro, aquí hablamos de 15 años, pero entonces más o menos para poder como concretar con el cliente qué es lo que puede hacer con su ahorro mensual y qué es lo que puede hacer con ese aporte único que no se quiere gastar y que lo quiere llevar a tener tranquilidad en el futuro para el objetivo que desee. En este momento que estamos hablando de plan de retiro, pero pues lo podemos aplicar a cualquiera de los enfoques que tiene Crea Patrimonio. Ahora bien, tenemos el otro que es el de la mensualidad, es este que dice ahorro mensual necesario. Voy a darle clic a ese ahorro mensual necesario
Y en este momento, entonces, podemos decir qué capital quiero tener. Entonces, también esto sería como al revés. Quiero tener, no sé, 100 millones de pesos, no vayamos tan alto. ¿En cuántos años? Pongámoslo entonces en 10 años. A una tasa efectiva del 5 y le damos calcular. Entonces, esto también, ¿no les ha pasado que muchos clientes dicen cuánto debería ahorrar para que en 10 años yo pueda tener entonces un capital de 100 millones de pesos? Aquí es todo lo contrario a lo que hicimos ahorita. Lo que tenemos que hacer es poner acá 100 millones de pesos, en 10 años es cuando lo quiere el cliente, si esto más o menos va a rentar un 5, entonces, ¿qué aportes mensuales debe hacer el cliente? Pues un aporte de 645,194. ¿Durante cuántas mensualidades? 10 por 12, 120 mensualidades. Igual, entonces aquí lo podemos imprimir como les mostré en el ejemplo anterior. Otra herramienta, pero al contrario. Esta es Ahora una es... herramienta, Sandrita, esta es una herramienta Uh-huh. muy útil, porque para cualquier objetivo que se vaya a determinar, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, educación o cualquier otro objetivo, sin embargo, para efectos de la brecha pensional, si ustedes ven que su cliente tiene una brecha pensional, por ejemplo, de 5 millones y la rentabilidad que está ofreciendo el mercado es del 0,5 mensual, o sea, un promedio del 6% anual nominal. Eso quiere decir que la persona requeriría un capital de 1.000 millones, un capital financiero de 1.000 millones para que al 0,5 mensual le diera los 5 millones de la brecha pensional. Entonces, no tiene el capital de 1.000 millones, entonces aquí donde habla Sandrita de capital deseado, coloca los 1.000 millones. ¿Cuánto debe ahorrar mensualmente para tener 1.000 millones en 20 años, por ejemplo? Entonces, ahí nos daría la cifra mensual que se necesita para tener los 1.000 millones y cubrir la brecha pensional. Exactamente. Esto es para que cada vez tengamos más herramientas, que las tenemos a un clic y realmente miren, es colocar 3 datos y podemos tener entonces algo muy bien presentado para poder también llegar a nuestro cliente con datos como más reales, más sentados como en esa curiosidad que tenía el cliente que se la podemos entonces nosotros despejar con estas herramientas. Ahora bien, voy a cerrar este. Y nos vamos entonces a otro simulador que también tenemos acá para esta parte como de capital. Muchos clientes de ustedes no les han dicho que qué es lo que pueden hacer para tener un capital necesario para una mensualidad específica y hablando precisamente del plan de retiro. Y cuando estamos haciendo toda esta consultoría, llegamos a la conclusión que el cliente necesitaría tener adicional a lo que va a recibir de pensión por vejez en su fondo o en el régimen en el que esté, pues necesita como tener 2 millones más. Entonces nos vamos a uno que se llama capital necesario. Vamos a darle clic en capital necesario y aquí es donde ya hicimos todo el ejercicio de preguntarle cuánto es su pensión y el cliente dice, uy, me voy a quedar corto y creo que voy a necesitar pues 2 millones más porque lo de la pensión no me va a alcanzar. Entonces, la mensualidad futura deseada es 2 millones de pesos. No tenemos que incluir lo que ya tiene allá en su fondo privado o en Colpensiones. Son 2 millones, porque es lo que vamos a complementar. Vamos a colocar acá 2 millones y dice número de años en los que desea recibir la mensualidad. Aquí es muy claro que si es una mujer y quiere ya pensionarse a los 57, entonces, ¿por cuántos años a partir de los 57 quiere recibir estos 2 millones? Acuérdense muy bien, adicionales, porque van a ser parte del cálculo que yo voy a hacer para presentarle la cotización de Crea Patrimonio. Entonces, ella me va a decir,
por 10 años. Estaría bien porque yo quiero de los 57 a los 67 cumplir mi sueño de viajar por el mundo. Entonces yo coloco que número de años en los que desea recibir la mensualidad, 10 años. Luego bajo y dice, número de años en los que construirá el capital necesario para esa mensualidad. Resulta que esta cliente tiene 37 años. Entonces, lo va a construir en 20. Vamos a colocar aquí 20 y vamos a colocar la tasa del 5 y le damos calcular. En este momento vamos a tener entonces lo que nos arroja este simulador es que si no tuviéramos un ahorro mensual, tendría que tener 71.723.000 para cubrir ese hueco que le está dejando el hecho de la cotización y de todo lo que tiene, porque ya analizamos todo el tema de lo que va a pasar con ella. Y ese ahorro mensual tiene que ser de 467.000 pesos. Entonces aquí es donde también podemos aterrizar, cerrar ese gran hueco que tiene la persona y decirle, mire, si usted desde este momento que tiene 37 años ahorra, lo redondeamos de pronto a 470 o a 500.000 pesos, usted va a poder tener por 10 años, o sea, de los 57 a los 67, una mensualidad adicional de 2 millones de pesos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Tranquilos que nos queda un tiempito que podemos como, y les voy a mostrar cómo sería. Sandrita, sí, hay varias preguntas. Hay varias Uh-huh. preguntas. Sí. Tenemos a Carlos Alberto Espinosa, nos dice, ¿cuál es el criterio para tomar la tasa efectiva? Y María Choperena, no, perdóname, Walter Hernando Pavón dice, Sandrita, si un cliente tiene expectativa de recibir un valor específico de pensión, ¿cómo podría utilizar este simulador? Es decir, cliente de 45 años con 300 millones y quisiera tener una pensión de 3 millones. Gracias. Yo creo que estas preguntas un poco más de manejo y de entendimiento financiero deberían ser tratadas en sus reuniones de equipo, pero no sé, Sandrita, usted que tenga para responderles. En la primera parte, digamos que lo que nosotros hacemos acá es darles a ustedes herramientas para que rápidamente podamos establecer por cuánto debería ser el CREA patrimonio, el cliente, dependiendo de todo lo que hemos preguntado de ahí para atrás. Entonces, en este caso, recuérdame la primera pregunta de Carlos. Espinosa. Sí, de Dice, Carlos ¿cuál es Espinosa. el criterio para tomar la tasa efectiva? Ok. El criterio viene dado más o menos en que el fondo de anticipo de primas, que es el bolsillito adicional que tiene Crea Patrimonio, más o menos está teniendo una rentabilidad entre el 5 y 5.5. Digamos que es algo como, Nesticor, que tenemos y que lo averiguamos cada mes como para tener un criterio de poder decir a cuánto está rentando el dinero que entra en el fondo de anticipo de primas por el manejo del portafolio como tal de ese bolsillito, que es plata a la vista, o sea, es dinero a la vista, pero obviamente tiene una rentabilidad que se maneja de manera diferente a la reserva de ahorro del producto como tal, de las mensualidades de Crea Patrimonio. No sé si quieres complementar, Nesticor, con esa. Gracias, Sandrita. Sí. Carlos, la tasa efectiva anual que les colocó Sandrita en los simuladores del 5%, es como lo dice Sandrita, aproximadamente la tasa que históricamente viene dando un portafolio conservador. Los portafolios conservadores invierten en títulos del Estado y bonos de empresas privadas y por tanto son papeles de renta fija que son bastante seguros y ustedes saben que a menor riesgo, menor rentabilidad, a mayor riesgo, mayor posibilidad de rentabilidad en el largo plazo, no en el corto. Entonces, históricamente, un portafolio de renta fija, un portafolio conservador,
en los últimos años viene dando, como lo dice Sandrita, alrededor del 5,5%, efectivo anual promedio. Entonces, por eso Sandrita toma la tasa del 5%, siendo bastante cauta en el Bastante tema. conservadora. Bastante conservadora. Yo dije cauta, ¿no, Sandrita? Cauta. Sí, sí, sí. Entonces, podíamos hacer simulaciones de largo plazo en portafolios de renta variable, pero esa es otra conversación, otro tema financiero. No aplica para el tema de hoy, ya son cálculos que tenemos que hacer financieros. Adicionalmente, te dice Walter otra pregunta que tiene que ver con matemáticas financieras y dice, si un cliente tiene expectativa de recibir un valor específico de pensión, es decir, un cliente de 45 años con 300 millones de pesos, quisiera tener una pensión de 3 millones. Esto habría que calcular la tasa de interés y entonces eso implica un cálculo financiero que yo creo que en virtud del tiempo no podemos responder en este momento. Si lo desea Walter, lo podemos hacer en privado o en reunión de equipo con tu promotor. Sí, aquí digamos que les queríamos mostrar estas herramientas, porque por ejemplo esa mensualidad futura deseada de 3 millones de pesos y en los que la desea recibir, es decir, si la quiere recibir cuando esté pensionado, es decir, a los 62, entonces ¿por cuánto tiempo? Digamos que también por los mismos 10 años. Si el cliente tiene 47, pues ¿cuánto tiempo queda? Restemos 47, 62 y vamos a ver entonces cuánto sería por 15 años tendría que hacer el ahorro. Y más o menos la tasa calcular, y en este momento para 3 millones de pesos, el cliente por 15 años tendría que ahorrar 1.073.000, pero digamos que se complementa con lo que Nestico les estaba diciendo, o sea, eso también es otro cálculo, pero aquí podríamos calcular es que él quiere que a partir de los 62 genere una mesada de 3 millones y la va a empezar hoy día que tiene 47, pero como la quiere a los 62 va a ser por 15 años y la quiere recibir por 10 años. Entonces, el ahorro mensual tendría que ser de 1.073.000 pesos. Si ya el cliente la quiere por más años, o sea, recibirla por un tiempo más largo, es decir, 15 años, también cambia y hacemos el cálculo y miren que sube. Pues obvio, porque quiero 5 años más, entonces obviamente sube el ahorro mensual. Pero es una manera también como de poder bajar un poco como los ejercicios que ustedes puedan tener en la cabeza y esto solamente es como saber que tengo estos 3 simuladores adicionales, hay otras de otros temas también que podremos ver, pero que tenemos herramientas para poder llegar a tener unos cierres contundentes y que obviamente se vean muy profesionales como consultores financieros que somos. Entonces voy a dejar de compartir en este momento para ya siendo súper puntuales, 9:30 de la mañana. Entonces, ya en este momento nos encontramos las personas que ya 9:30, algunos tuvieron que salir, que me estuvieron escribiendo aquí por el chat. Entonces, muchas gracias. Voy a detener la grabación para ya despedirnos. Y por favor, entonces, estar muy pendientes del link